Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Buenas Qué tardes, bueno, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. qué bueno que lo encuentro, porque tengo un problemita que no puedo realizar los ejercicios. ¿Qué pasa? Ingreso a los archivos Excel, cualquiera Sí. perdón, ya los resueltos o los para resolver, y me aparece todo en gris, no me tira nada. No sé si es un error de mi máquina y no lo puedo resolver o es del portal. No, 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 tiene que ser de la máquina. Hay que ver si tenés, quizás perdiste la licencia. Si tiene licencia o algo y no te deja editarlo. Deberías ver eso. De última, Ah, pasa una captura si querés en el foro ahora después y cuando termine la clase lo reviso y te digo cómo lo puedes solucionar. Pero pasa por ahí. Si no te deja editarlo es porque debes tener algo que no te deja trabajar las planillas de cálculo. Esto sí. pasa mucho cuando alguien compra una computadora que por ahí viene con el Office 365 y te lo dan por ahí por 2, 3 meses y después ya te piden comprar la licencia y si no te pone todo en gris para que no puedas trabajar. Me pasa con los archivos que por ahí descargo del programa, pero si yo quiero ingresar a Excel independientemente de esos archivos, está bárbaro. Por eso Te no deja. entiendo. Ahora, fíjate si no tienes las dos versiones instaladas. Capaz cuando lo descargas lo estás abriendo con el Office 365 y el otro Office. Deberías ver eso. Pero en principio, mira, si vos descargas un archivo, vamos a bajar este de ejemplos. Bueno, justamente ya estaba abierto este archivo. Vamos a bajar alguno de la primera clase. A lo sumo te puede aparecer esto que está protegido, habilitar edición y ya podrías trabajar, pero no tiene nada que no puedas editar o algo. Está bien, Eh, no, me aparece, de hecho me aparece habilitar y demás, la habilito, pero no me aparece más nada. Solamente la pantalla en gris. Así que Hace bueno, algo, veré. pasa una captura y lo Sí, vemos. Revisa bueno, que no te aparezca acá arriba algo de la licencia o de la sesión. Revisa esas cosas. Puede ir bueno, por ahí. bueno. Bueno, tenemos una persona que tiene problema para ver la clase, Janina. Fíjate que si te aparece el cartel tienes que darle a aceptar porque se está grabando la clase. Los demás pueden ver toda la pantalla, sí. Sí, 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 perfecto. sí. Buenísimo, gracias. Bueno, gente, eh, llegamos a la tercera clase. Antes de arrancar con los temas, hoy vamos a arrancar todo lo que es tablas dinámicas. Muchos ya lo vieron lo que hicieron en el curso anterior. Igual hacemos un pequeño repaso porque de ahí vamos a trabajar con lo que era segmentación. Podemos agregar segmentadores tanto en tablas como en tablas dinámicas, que era el cuadro que yo les mostré en la primera clase, que era para agregar botones, para hacer como si fuera un filtro avanzado. Vamos a ver también cómo trabajar con gráficos dinámicos. Vamos a ver cómo actualizar una tabla o tabla dinámica. Y la idea ya es de a poquito ir armando como si fuera un pequeño tablero, un dashboard. Al final del módulo les dejé los pasos para hacer un tablero y las características que pueden tener los dashboards y cómo los podemos hacer, los pasos a seguir. Pero me interesa saber primero cómo trabajaron con las funciones matriciales, porque creo que esto es un poquito más difícil. Y después ir revisando el material y la clase que viene, que podamos armar un buen tablero y encima ir incorporando algunos conceptos de Power BI, Power Pivot, ir viendo algunos ejemplos. La clase se las habilité hace un rato, ya tienen el módulo para descargar o para revisarlo. Como les decía, el módulo tiene tablas dinámicas, campos calculados, actualizar tablas dinámicas, segmentaciones, gráficos dinámicos y tableros de control. Después tenemos los ejemplos de clase. A diferencia de anteriores clases, quizás hoy les vaya mostrando también a la par los ejemplos para que vean cómo quedan los cambios. Eh, Estamos hablando que es todo gráfico y tablas dinámicas. Y después un listado de ejercicios que no les voy a dejar tantos ejercicios como la semana pasada, porque la semana pasada había más ejercicios y eran mucho más de lógica. Eh, Acá van a tener ejercicios, pero para que vayan practicando y vayan jugando un poco con los gráficos dinámicos.
Bueno, primero vamos a arrancar con los ejercicios de la clase pasada. Los de ejemplo ya lo habíamos hecho, habíamos visto que podíamos devolver los clientes de la misma zona, devolver la menor venta, que era un min, sí, la cantidad de clientes atendidos. Habíamos visto también que con una función matricial podemos, si queremos solamente sumar los valores positivos y hasta evitar los errores. Y después habíamos visto que habían dos tipos de funciones matriciales, las que daban resultados una sola celda o las que daban un conjunto de celdas. Cuando era este era el caso, teníamos que marcar todo el rango de valores donde iba a aplicar la función matricial y escribíamos la función. En este caso era una multiplicación y al final, recordamos, teníamos que apretar Control, mayúscula y Enter para que lo haga todo. Cuando entramos a editar una función matricial, por ejemplo, quiero cambiar el rango que sea hasta B53. Recuerda que por sí solo no te deja modificarlo si no estamos creando una matriz. Entonces tenemos que volver a apretar Control Shift Enter. En este caso no me va a funcionar tampoco. Me va a tener un error abajo porque no estaba. Pero recuerden que por sí solo, si tocamos una función matricial y la queremos resolver, como el caso esta que era un sí error, se pierde. Siempre que editamos tenemos que apretar Control, mayúscula y Enter. Bueno, vimos la parte de movilizar paneles. Podíamos inmovilizar todo un panel o la fila superior o la primera columna. Esto nos ayudaba a cuando completamos un conjunto de datos, poder ver a qué columna pertenece, o fijamos un panel y solamente corremos lo que está en el costado. Pero me interesa esto, los ejercicios estos de acá. ¿Pudieron hacer todos los ejercicios número 5? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Solo Nahuel? Yo no, profe, por lo que le comenté, no toqué nada todavía. Bueno, quiero saber si se les dificultó, qué les pareció trabajar con funciones matriciales, más que nada para los que nunca habían trabajado. Bueno, es un poco difícil, pero lo pude hacer, me costó, tuve que verlo como 3 veces. Buenísimo, sí, sí, sí. Es complicado, pero lo que tiene bueno es que hay momentos que nos ahorramos un montón de pasos haciendo esto y que evitamos errores. Vamos a hacer algo. Vamos a resolver por lo menos estos, así entre todos. El primero, es sencillo, es una suma de ventas de Carolina. Yo les había dicho que cuando son sumas, muchas veces podemos usar las funciones conjunto. En este caso podemos hacer una función sumar.si. Sumar.si. La función sumar.si tenía 3 parámetros: el rango de búsqueda, el criterio y el rango de suma. Acá me pide la suma de ventas de Carolina, entonces puedo decir, bueno, el rango de búsqueda son los vendedores, punto y coma, que sea Carolina, marco cualquiera, porque lo que va a hacer es comparar celda por celda, que sea Carolina. Y en caso de que encuentre Carolina, el rango de venta de ventas, le damos Enter y nos devuelve el valor. Eso también se puede hacer de forma matricial, que va a ser una suma. Si lo que está acá adentro es igual, puedo marcar la celda o escribir Carolina. En caso de que encuentre Carolina, que aplique la venta, cerramos un paréntesis, el siguiente, control mayúscula suprimir y nos daba el valor. Ahora veníamos con la venta máxima de Marta. Yo no puedo hacer un max si conjunto o un max si. Entonces, directamente acá sí o sí tengo que usar una función matricial. Y en este caso,
la función principal va a ser buscar el máximo. Entonces vamos a decir max, sí, y similar a lo anterior. Si lo que está acá adentro es igual a Marta, que calcule la venta máxima. ¿Esto lo entendieron? ¿Esta fórmula? ¿Entienden cómo es que lo resuelve? Sí, entiendo. profe. Buenísimo. Los demás, aprovechen que no vamos a volver a Perdón, tocar el profe, tema. ¿la puede Sí, explicar de nuevo, por Elías. favor, a la Maxi? Maxi, ¿cómo estás? Me parecía Elías, cartel. No, no, sí soy Elías, pero quería saber si la puede explicar de nuevo a la Max, Ah, a la sí, sí. fórmula Max. Pensá esto. Yo decía, cuando es una suma, vos tenés sumar puntos y conjuntos, sumar puntos y. Cuando es un promedio, también. Ahora, cuando es, o un contar. Cuando es un máximo o un mínimo, no tenés esas funciones que traes parámetros. O sea, sí o sí vas a quedar con una función matricial. Si vos te fijás, es muy parecida a la que hice anterior, a la que hice de Carolina. En principio lo que tenemos que buscar es cuál es la función principal. Acá vos te pide el valor máximo de ventas de Marta. O sea, vos lo que querés en principio es un máximo. Igual max. Ahora sí, tengo que hacer que ese máximo sea de ventas y que sea de Marta. Entonces voy a preguntar si lo que está acá adentro, o sea, si el vendedor, el rango de vendedores es igual a Marta, punto y coma, y ahora, si lo que está ahí es verdadero, si acá adentro encuentro a Marta, que me vaya fijando el máximo de estos valores. Entonces el que va a hacer viene el primero. ¿El primero es Marta? Sí, bueno, guardo 56. ¿El segundo es Marta? No, 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 llego a este. ¿Es Marta? Sí. Bueno, 12. 12,95. ¿Es mayor que 56? No. Seguimos con 56. El siguiente, 45. No, no es mayor que 56. Así con cada uno. Después llegamos acá. Marta, 70. 70,5 es mayor que 56. Almacena este. Llega acá, encontrar 50 Marta. 95 es mayor que 70. Guarda esto. 18 no es mayor. Entonces debería devolver 95,5. Cerramos los paréntesis. Control mayús Enter y nos devuelve el valor. Esto es lo que hace la fórmula. Va evaluando por el rango, si se cumple la condición, y va almacenando esos valores. Y después de esos valores devuelve al final el máximo. Ahora pide la venta mínima que no sea inferior a 30. O sea, queremos el mínimo siempre que sea 30 o más. Es un min. Vamos a decir si la venta, o sea, si el importe de la venta es mayor o igual a 30, vamos a decir. Entonces, si lo que está acá adentro es mayor o igual a 30, lo tiene en cuenta. Marcamos de nuevo lo mismo. Acá evalúa y acá, si se cumple la condición, va tomando los datos. Entonces viene el primero. ¿Es mayor que 30? Sí, lo tengo en cuenta. No, no, no. Así va, y va tomando en cuenta cuáles van. Y al final, cuando recolecte esos valores, calcula el mínimo. Entonces, el valor mínimo que no sea inferior a 30 es 33. Si nos fijamos, no hay ninguno que sea 31 o 32. Acá es lo contrario. Venta máxima que no supere el valor 100. La función principal es un max. Pero ahora vamos a preguntar si el rango de ventas es menor o igual a 100. Otra vez el mismo rango, porque acá están los resultados. Y ahí nos va a decir que la venta máxima que no supera los 100 es 98. Ahora tenemos el promedio de ventas de complemento de Alberto. Acá sí podemos usar una función conjunto. Podemos decir
promedio.si.conjunto. Y primero el valor a promediar, que sería el promedio de ventas. Marcamos el importe de ventas. Y después rango y criterio. El primer rango vamos a decir los nombres y que sea Alberto. Punto y coma, Alberto. El segundo rango vamos a buscar la sección y vamos a decir que sea complementos. Cierro el paréntesis y ahí me devuelve, perdón, me faltó un valor. Promedio puntos y conjunto, rango, criterio. Profe, seleccionó Carolina en vez de Alberto. Ahí lo vemos de nuevo. A ver. Teníamos promedio de ventas. Ahora tenemos el rango de criterio. Decíamos que el vendedor sea Alberto y que la sección sea complementos. Ahí nos da el promedio, es este. ¿Alguno lo hizo distinto? No, Si lo tuvieran que hacer matricial, No, ¿cómo lo pensarían? A veces no es óptimo hacerlo matricial, pero en este caso deberíamos hacer un promedio, sí y, con dos condiciones. Y ahí se complica un poco más. Y dos veces la función sí, claro. Camila hizo con dos veces la función sí. Recuerden que tienen... Yo puedo anidar un sí. Si este es igual a este, pero también puedo tener la función sí y acá decir, partí todo, así que no me acuerdo quién era, si el vendedor es igual a Alberto, punto y coma, y la sección es igual a complementos, la función sí te deja agregar varias condiciones que van a ir dentro de un paréntesis. Cierro paréntesis, entonces tengo la función sí, el y incluye todo esto, punto y coma, y ahora, si esto y esto es verdad, ¿cuál es el resultado verdadero? El importe de las ventas. Cerramos el paréntesis, los dos paréntesis, control más enter, y nos dice 0. Acá no importa que yo lo haga matricial. Si yo hago una función sí dentro de una función matricial, no lo toma. Si yo hago una función sí y vuelvo a hacer otra función sí, acá lo va a tomar. Es más, esto después se lo voy a pasar para que les quede a forma de apuntes. Esto no se los pasé. La función sí, cuando se empieza a anidar, se puede hasta separar con un punto y coma. La compañera que lo hizo, ¿cómo lo hizo esto? Bueno, yo lo hice con promedio, después sí, dos veces. ¿Y cómo separaste los sí? Por eso digo, usted Promedio, es un sí. Y este es un sí para averiguar primero sí. si lo que estaba acá adentro era Alberto. Igual a complemento. Ah, hiciste primero el de complementos. Está bien, pará. Si lo que está acá adentro es igual complementos. Sí, ahora de nuevo. Hiciste nuevamente otro sí con punto y coma. Sí. C2, C21, igual a Alberto.
D2 de 21. Sí. Perdón, agregaste un sí también acá, después del punto y coma. Y el paréntesis. Y ahora sí al final, lo que hiciste fue agarrar y hacer la parte de complementos. ¿Así? Buenísimo. Vean esto, lo que yo les comentaba antes. En la función lógica tenemos la función sí, sí, sí o. Uno puede hacer una función sí, sí o y agregar los parámetros adentro, pero las matrices no lo toman. La matriz te va tomando. Y en este caso, hacemos una función sí, no devolvemos un resultado verdadero, sino lo que hacemos es que dentro del resultado evaluamos de nuevo. O sea, es como que hay un sí adentro de otro sí, y de ese resultado devuelve la función matricial. Esto para que lo tengan en cuenta, por eso decía del punto y coma, no funcionan dentro del matricial la función sí y la función sí o. Los demás que lo hicieron así o lo hicieron de otra manera. O todos hicieron conjunto. Si es que lo hicieron. Bueno, después tenemos, los demás sí eran un poquito más fácil, total de ventas de complemento de Alberto, venta mínima de Carolina en efectivo. Son, la verdad que todos estos son para hacerlos directamente con conjunto. Un contar puntos, una sumar puntos y conjunto. Y acá sí, venta máxima en efectivo y venta mínima de Alberto. Estos sí son matriciales porque tenemos un min de un valor si lo que está acá dentro es efectivo, o, perdón, un max de un valor si acá dentro es efectivo, y acá un min si acá dentro es Alberto. ¿Les quedó alguna duda con esto? Después es práctica, pero quiero saber si les quedó alguna duda con el contenido. No. Buenísimo. Los últimos eran menor cantidad vendida sin tener en cuenta el cero, es un mínimo que sea mayor que cero. Después, mayor cantidad vendida de perros alemanes, iban a buscar un max de las ventas si eran de Alemania. Y este, que era de perros alemanes y alzada menor a 70, era como hizo la compañera acá, que era con un sí anidado a otro sí. Bueno, ahora sí, pasemos a ver el módulo. Los que ya vieron el anterior curso, trabajamos en una sola clase por ir de forma rápida con tablas dinámicas. No vimos el concepto de tabla. Acá en el módulo empieza comentando qué es una tabla y cuál es el concepto. Muchos de ustedes me dijeron que sí que habían trabajado con tablas. ¿Entienden cuál es la diferencia entre trabajar entre un rango y una tabla? Yo no. ¿Los demás? Yo acá tengo un rango de valores. ¿Qué diferencia me da esto una tabla? ¿A qué hace referencia una tabla? Las tablas hacen referencia al concepto de base de datos. Cuando nosotros hablamos de base de datos, tenemos tablas y esos valores tienen campos. En principio, una base de datos parecería como si fuera una planilla de Excel, como tenemos los valores. Pero recuerden que Excel, las celdas son alfanuméricas, o sea, permite cualquier valor salvo que estemos validando las mismas. Cuando nosotros hablamos del concepto de base de datos de tablas, una tabla tiene campos y tiene registros. No se habla de una celda, se habla de un registro. Un registro es un valor único, que es un conjunto de valores. O sea, toda una fila, esta fila entera, hace referencia a un registro.
Tenemos un ID, esto me quedó numérico, fecha y es numérico. Esto después lo cambio porque me quedó así, pero debería ser número. Tenemos un ID, un identificador, tenemos un nombre, un apellido, un sueldo, y esto marca a una sola persona. El concepto de tablas en base de datos hace referencia a que una tabla es una entidad. Y una entidad que está sacada quizás de algún ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, la tabla personas. Una empresa tiene, el recurso humano tiene tabla personas. Esa persona tiene su DNI, su nombre, su apellido, su sueldo, su departamento donde trabaja, su dirección. Entonces, ese conjunto de valores hace un registro. Llevándolo para Excel, ¿qué pasa? Yo puedo agarrar y decir, bueno, si quiero puedo acá poner un texto, puedo multiplicar un valor por otro. Esto llevado a una base de datos no es posible porque cada campo me determina un tipo de valor. Si es un valor, un ID o un DNI, solamente me va a permitir ingresar números. Si es un campo de fecha, solamente fecha. Si es sueldo, solamente numérico. Vamos a ver qué ventajas tiene. Para armar una tabla, uno puede marcar todo el rango si quiere, o directamente hacer clic en cualquier celda. Vamos a insertar, y abajo tenemos tablas. Tenemos tabla y tablas dinámicas. Los que hicieron el curso anterior, directamente explicamos tablas dinámicas para trabajar ya con las tablas dinámicas. Vamos a ver por qué es casi siempre, cuando trabajamos con muchos valores, importante primero convertir en tabla. Cuando yo convierto en tabla, ya me marqué el rango, le puedo poner un nombre, puedo decir dónde quiero que esté. Para empezar me cambio un poco el diseño, lo puedo editar, me aparecen los filtros, pero me aparece esto acá abajo. Esto significa que si yo quiero agregar un registro nuevo, un campo nuevo, que va a pertenecer a la tabla. Ahora, imaginen que yo quiero hacer el nuevo sueldo, el sueldo de, vamos a decir, de septiembre que viene con aumento. Entonces yo arrastro un campo, lo dejo dentro de la tabla, tengo una columna, y este vamos a decir que se va a llamar sueldo septiembre. Y el valor que va a tener va a ser un 20% más que el sueldo anterior. Hago el igual, y cuando marco el sueldo, me aparece el arroba sueldo. Porque hacer una tabla hace referencia a toda la planilla de datos, a toda la tabla en sí, no a la celda. Esa es una de las primeras diferencias. Hablamos de una tabla y los valores son de toda la tabla. Entonces yo digo esto por 1,20, que sería lo mismo más el 20%, me lo aplica todo. Esto es como para empezar a ver un poquito de lógica de los campos calculados, que vamos a ver en tabla dinámica. Pero yo lo que no puedo hacer es un campo que sea referido a la celda. No puedo decir E7 más lo que está acá en septiembre, G7. No puedo, lo hace para todo. Entonces, cuando hablamos, no hablamos de la celda en sí, sino hablamos del total. Ahora, si yo quiero agregar un registro, arrastro hacia abajo y completo un nuevo ID. Vamos a copiar más o menos lo mismo, pero quiero que vean cómo cambia después esto. Son hermanos, quedó ahí. Bueno, ahí agrego un nuevo registro. El registro tiene que pertenecer a la tabla. Vamos a ver ahora el concepto de tabla dinámica. Yo puedo marcar cualquier también valor que esté adentro, ir a insertar y agregar una tabla dinámica. Cuando voy a agregar una tabla dinámica me va a decir si lo quiero agregar un nombre a esa tabla, vamos a poner tabla 1. Si quiero que esté en una nueva hoja o en un rango existente ya de esta hoja, es más, si quiero puedo tildar que existe en esta hoja y marcar el rango en un costado para que quede ahí. Vamos a hacer una nueva hoja para ver lo que yo les decía. Me aparece para la tabla dinámica y vamos a buscar en esta tabla dinámica, no sé, los sueldos por departamento. Entonces tiro filas, los departamentos y tiramos los sueldos.
y me hace la suma de sueldos por cada departamento. Esto es el concepto de tabla dinámica. Es una tabla que yo la puedo ir modificando en el momento. Puedo agregar también los apellidos, acá en columnas. Los puedo mover a rótulos de fila. Puedo ir modificándola, por eso es dinámica. Pero vamos a algo. Tengo que en informática están los hermanos Torres. Y vamos a poner también nombre para que veamos que sea diferente. Tenemos los sueldos. ¿Qué pasa con esto? Yo vengo otra vez al ejercicio. Agrego un nuevo campo. Vamos a llamarlo un nuevo hermano. Vamos a darle otro sueldo. Vamos a dejarlo en informática para ver el resultado. Está bien. Si yo vengo a la tabla dinámica, no me aparece. Yo tengo un botón que es actualizar tabla dentro de las herramientas tablas dinámicas y puedo actualizar una tabla, esta tabla dinámica, o puedo actualizar todo. Y ahí ya me aparecen los valores. Perdón, Sebastián, Sí, tiene el mismo ID. está mal para que sea una base de datos, pero bueno, queríamos hacer el ejemplo. Sí, el ID acá no importa porque es un ejemplo, pero sí, en una base de datos no debería ser. En una base de datos, por lo general, el ID es autoincremental y no lo agregamos. Pero yo lo que quería mostrar es esto. Al tener, ya haberle dado un formato de tabla a esto, yo puedo hacer que mi tabla dinámica actualice. Si yo solamente hago una tabla dinámica de valores que son de un rango, puedo jugar con ese rango, pero si ese rango crece, la tabla dinámica tiene un punto de partida. Fíjense que la tabla dinámica te lo dibuja como un rango. Pero hacer referencia, que la tabla dinámica hace referencia a una tabla, y esa tabla tiene un campo para agregar nuevos registros, yo solamente vengo a la tabla dinámica y lo que hago es actualizar. Dentro de las herramientas, yo me posiciono dentro de una tabla dinámica, voy a las herramientas y puedo actualizar si quiero una sola tabla dinámica o todas. ¿Por qué esto también? Porque yo también puedo trabajar y decir, tengo esta tabla dinámica, la copio, la pegamos abajo, y en base a esta tabla dinámica digo, bueno, acá ya tengo por nombre y por sucursal. Ahora en esta tabla dinámica vamos a agarrar que sea por ID y quiero tener los sueldos y no quiero... el ID me lo pone como suma, lo vamos a poner en filas. Lo que quiero es el sueldo máximo, entonces lo cambio. Esto no tiene sentido, pues uno de cada uno. Vamos a hacer quitar. Vamos a poner por departamento, quiero el sueldo máximo. Entonces tengo los departamentos y tengo el sueldo máximo. Vamos a ver que en informática el más alto es el último que ingresamos. Vamos a finanzas, vamos a agregar una nueva persona. Vamos a poner finanzas, así lo mismo. Vengo acá, tengo mis tablas dinámicas. La primera no está muy linda que digamos, pero es a modo de ejemplo. Tengo la suma de los sueldos y acá tengo los sueldos máximos. Tenéis todo solamente. Vengo ahora a actualizar los datos. Actualizo todo. Me va a actualizar tanto en finanzas como en la siguiente tabla dinámica. Entonces, esto para que empecemos a pensar cómo vamos a armar un dashboard. Yo puedo tener una tabla con un montón de valores. Con un montón. Ahora, de esa tabla, de ese rango, hago una tabla. De esa tabla hago X cantidad de tablas dinámicas.
o más hago una sola tabla dinámica y la empiezo a duplicar como hago ahora y busco diferentes parámetros. Entonces yo después puedo agregar hasta indicadores y ya voy armando. Pongo un gráfico de torta que sea también dinámico, cosa que si yo voy cambiando, vaya modificando. Y una vez que armo lo que yo quiero, me va a servir para los diferentes meses, porque lo único que tengo que hacer es cambiar los valores, darle a actualizar, o agregar los valores nuevos a actualizar, y hasta filtrar. Yo una tabla dinámica hasta puedo filtrar por años o por meses. Entonces, si le agrego filtros, mejor todavía, porque le agrego un filtro y voy diciendo, bueno, quiero ver solamente, tengo una planilla con todos los datos todo el año. Se van agregando, pensando como si fuera una base de datos. Vamos agregando todo abajo. Y yo digo, bueno, quiero hacer el dashboard de, no sé, sacar la información de agosto, ahora la de septiembre. Listo, voy filtrando por el mes y todo lo demás lo actualizo y me queda todo. Vamos a ver ahora los siguientes ejemplos. Acá me pide convertir una tabla, luego hacerla dinámica y agregar un campo calculado a la tabla dinámica que sume las ventas más el interés. Vamos a empezar por acá. Le decía, marcaba cualquier celda que esté adentro. Voy a insertar. Lo convertimos en tabla. Después, en base a esta tabla, lo que hago es insertar una tabla dinámica. Vamos a hacer una nueva hoja. Se va a llamar tabla 2. Decía, agregar un campo calculado a la tabla dinámica que le sume las ventas más el interés. ¿A qué hace referencia a esto? Yo quiero sacar, en este caso me pide, vamos a decir los productos. Mostramos los productos, la suma de ventas y la suma de interés. Y acá lo que me está pidiendo es agregar un campo más que no figura acá y que tampoco está en los valores. Yo en la parte de valores puedo venir a editar y decir, bueno, no quiero una suma, quiero un recuento, un promedio, un máximo, un producto, pero lo que no tengo es cómo hacer un campo calculado acá. Bueno, estando dentro de la tabla, voy a la parte de... Cambia siempre esto, cambiar los orígenes de datos. Acá. Analizar tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, y yo puedo crear un nuevo campo. Este campo se va a llamar suma total. Y acá lo hago como si fuera una fórmula. Entonces digo, vamos a buscar lo que es ventas más lo que es interés. Le doy a aceptar y ya me crea el campo de la siguiente manera. Acá, para los que nunca trabajaron con tablas dinámicas, mismo desde la herramienta de tablas, yo puedo agarrar y decir, bueno, quiero que en el diseño no quiero encabezado de fila, no quiero encabezado de columna, o puedo sacar los totales generales, cosa que tenga solamente los totales que estoy calculando ahora, la suma de estos, y saco los generales. O los puedo agregar, activar en filas y columnas, o solamente en filas o en columnas. Bueno, a la par de eso ustedes pueden hacer un montón. Imaginemos que yo solamente quería, o a mí me piden solamente lo que es la suma total, no la suma de intereses. Acá yo llamé este campo, el campo calculado, lo llamé suma y me puso suma 2 veces. Esto lo puedo quitar si quiero, que igual el campo calculado va a estar igual. Y puedo mostrar lo que yo quiero solamente. Esto es para que vean un poco cómo se pueden agregar campos calculados. Y dice agregar segmentadores por producto, país y sucursal. Los segmentadores pueden trabajar tanto en tablas como en tablas dinámicas. La ventaja de trabajar en tablas dinámicas es que a veces, cuando hacemos un tablero, como les decía, uno agarra cierta información con la tabla dinámica y a eso le pone un segmentador y tiene una botonera al costado como para filtrar mejor. Ya en el diseño de tabla,
ya aparecen insertar los segmentadores. Siempre que yo esté dentro de una tabla. Si estoy afuera no hace nada, pero estoy dentro de una tabla, puedo agregar segmentadores. Y esto es como un filtro avanzado. Si yo vengo a la parte de filtros y quiero filtrar por provincia, me va a aparecer así. Si quiero filtrar por sucursal, y yo quiero algo mejor que sea tipo una botonera, que sea más práctico, y más pensando en hacer un dashboard. Entonces veníamos al diseño de tabla, y yo al hacerle clic a insertar segmentadores me va a aparecer uno por cada columna, y puedo elegir lo que quiero agregar. Esto ya queda mucho en cuanto al negocio de la tabla en sí, que lo queremos calcular. Por ahí a mí me sirve un tablero que tenga de productos, una segmentación de productos, quizás de país, pero voy a tener 3 países solamente. Las sucursales y las provincias. Ventas de interés no me sirve porque pensemos en esto. Las ventas son casi todas distintas. Yo no puedo filtrar por las ventas porque muy difícilmente tenga 2 valores que sean iguales. Y acá viene un poco el concepto de que está relacionado a minería de datos y ciencia de datos. Cuando yo saco métricas o estadísticas, tienen que ser valores que se repiten, que yo pueda trabajar, que yo pueda sacar una métrica. Les doy un ejemplo más sencillo. Yo tengo ustedes que son alumnos y tengo sus datos. Tengo su correo, tengo su rango de edad. Algunos estudian, otros no estudian, algunos trabajan, otros no. Y tengo su DNI. A mí el DNI, para sacar métricas, no me sirve de nada, porque el DNI es único. A lo sumo puedo contar cuántos DNI tengo, que es la misma cantidad de alumnos, pero no puedo hacer otra cosa. En cambio, si yo digo, bueno, tengo el 50% trabaja, el 50% no, el 70% ya estudió alguna carrera, yo ahí puedo sacar métricas que me pueden servir para el mercado. En cuanto a las tablas dinámicas, habíamos dicho que era como el principio de la minería de datos. Yo saco información que a primera vista no está, que esa información es valiosa. Acá pasa lo mismo con los tableros y con los filtros. Entonces, ventas y interés a mí no me interesa. Lo agrego, en principio me los tira todos juntos así, pero bueno, si yo empiezo a trabajarlo esto como si fuera una planilla tipo un dashboard, quizás todo no me sirve, pero puedo decir, bueno, vamos a hacer una cosa. País. Quiero que tenga un color distinto para poder diferenciarlo, es una buena práctica. Vamos a hacer los países así. Vamos a agarrar los productos. Para darle algo distinto a cada uno. Acá tengo una tabla. Si tuviera una tabla dinámica, encima vería otros resultados. Pero bueno, supongamos que yo digo, bueno, quiero ver todo lo que sea Argentina. Ya me hace el filtro automáticamente. Quiero volver atrás, lo tengo. Quiero ver Argentina, Brasil. Quiero ver Argentina, pero que sea Nintendo. Vean la velocidad de trabajar así. Que además cuando filtramos información es mucho más rápido que estar aplicando un filtro, otro filtro y volviendo todo para atrás. Podemos decir, bueno, encima me va pintando los que ya no están. Vamos a elegir lo que son sucursal 100 y ya tengo todo. Entonces tengo Argentina, Nintendo, Buenos Aires y sucursal 100. Vean la velocidad para trabajar con lo que es los segmentadores. Y después podemos quitar los filtros. ¿Se entiende el concepto? ¿Alguna vez lo usaron esto? Sí se entiende, profe. No, la verdad que No. no. Piensen esto cuando trabajan con grandes valores de datos o cuando trabajan con tablas dinámicas. Vamos al ejemplo anterior, tengo una tabla dinámica. Vamos a hacer una tabla dinámica un poquito más completa. Vamos a quitar esto. Vamos a buscar todos los productos. Vamos a buscar que sean... Me interesa los países y las provincias. Acá les quiero mostrar algo que algunos que ya hicieron el curso anterior lo entienden.
Algo importante en las tablas dinámicas, yo puedo manejar la información y cambiarlo. Las tablas dinámicas en realidad están hechas como para hacer un resumen y que se entienda a la vista. El negocio está en que se entienda lo más fácil posible el gráfico dinámico, la tabla en sí, los valores. Porque los resultados van a estar siempre bien. Si yo tiro acá la suma de ventas por provincia y país, me lo va a dar. Pero acá hay un concepto que es el de jerarquía. Y si nosotros lo pensamos mejor, conviene tener arriba el país y abajo la provincia, porque si digo Buenos Aires corresponde a Argentina, Colonia Uruguay, Córdoba Argentina, no tiene mucho sentido. Yo solamente cambiando de lugar, diciendo que la provincia está abajo, yo tengo Argentina con sus provincias, hasta puedo minimizarlo. Tengo los totales generales, los puedo maximizar. Y ahora, en base a esto, puedo agregar, como les decía, la parte de segmentadores. Y decir, bueno, quiero segmentador por país, por producto. Hacen referencia a la tabla dinámica. Entonces digo Argentina, ya me devuelve solamente Argentina. Digo, lo quitamos, digo, no sé, PlayStation 4, cambien los valores. Xbox. Entonces ya puedo trabajar. Ahora esto, si hacemos tablas dinámicas, de una tabla que sea con muchos valores, le agregamos segmentadores y le agregamos gráficos dinámicos, ya tenemos casi todo el dashboard. Después es entender qué es lo que buscamos. Y agregarle un poquito de color para que sea un poquito vistoso, como algún gráfico de torta o algún gráfico de barras. Lo que les voy a pasar también, ahora antes de la semana que viene, capaz se los pase mañana o el lunes ya para que tengan tiempo para verlo, es un apunte con todos los gráficos que hay y un apunte con mini gráficos. Se está usando mucho a partir del Excel 2010, lo que sería mini gráficos, que es que tengamos una celda al costado con un gráfico chiquito, que corresponde a cada registro. Bueno, pasemos ahora, esto lo que yo les comentaba es segmentación. Yo tengo toda esta tabla llena de valores y es muy difícil de manejarlo. Entonces lo que puedo hacer en principio es convertir esto en tabla. Después lo que podría hacer para que sea más fácil es inserto acá una fila. Vamos a borrarlos. No me gustan los bordes. Y ahora, en base a esto, que a mí se me complica mucho ver toda la tabla, voy a agregar segmentadores. Los pongo acá en el costadito para que me sea cómodo de manejar. Miren todas las columnas que hay y digo, bueno, yo quiero tener, a ver, región, no sé, filial, precio, cantidad, vendedor al sumo, o cliente. Y después los voy acomodando acá al costado. Yo más te lo puedo checar un poquito si quiero. Esto siempre pensando en que trabajamos todo el día con la planilla y tenemos que completar un montón de datos. Acá ni siquiera hablo del concepto de tablas dinámicas, nada, pero es cómo puedo trabajar yo día a día estos datos, o que me pasen una planilla. A veces te pasan planillas que bajan de una base de datos y tenés 1000 y pico de registros y te piden sacar parámetros. Y después, bueno, le aplican, como les decía antes, el tema de los colores, si quieren, para que sea un poquito diferente. Es más, le pueden agregar estilos ustedes también propios. Y después vamos fijándonos, por ejemplo, filial norte, ya me lo filtra, saco el filtro. Filial norte y que sea cliente Carrefour y que sea región sudeste. A ver, son un montón de registros estos. Pero bueno, yo solamente tengo 3 vendedores. Acá me va filtrando automáticamente y me va diciendo, bueno, mira, si querés seguir filtrando tenés esto, no hay más.
Lo bueno de esto es que los segmentadores, a la cantidad que yo hablo, trabajan entre sí. Pero vean cómo sacamos quizás todos los registros que queremos sobre una base que tiene 2500 registros y buscamos solamente 38 registros. Vean la facilidad de trabajar con esto y después solamente quitar los filtros. Ahí quedó. Si veíamos toda la tabla, como les decía, tiene 2000 y pico de registros esto. Era para mostrarle cómo influye esto a la hora de trabajar. Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda en esto? ¿Los perdí? No, profe. Bueno, esto en cuanto a segmentadores. Vamos a hacer algo, vamos a ver ahora el tema de gráficos dinámicos. Para esto quería mostrarles también, les decía, el módulo 3 tiene la parte también de apuntes de ejemplo del módulo. Acá tienen un ejemplo de tabla, uno de tabla dinámica para que ustedes lo conviertan en tabla dinámica, campos calculados, el concepto de tabla, segmentación, que es algo parecido al que hicimos recién, y lo que es un gráfico dinámico. El gráfico dinámico, tal como lo dice en el módulo, es como si fuera el primo hermano o el hermano de las tablas dinámicas. Yo puedo jugar con la información que hay, y lo que a mí me sirve del gráfico dinámico es, primero, que lo puedo actualizar como cualquier tabla dinámica. O sea, si se agrega más información, yo solamente voy y actualizo todo, y listo, tengo el gráfico como tiene que estar. Y no tengo que hacer un gráfico de nuevo con la información que está dentro. Ni estar modificando los parámetros. Por ejemplo, si yo hago un gráfico desde la columna 1 hasta 10 y me agregan 3 filas, no van a aparecer por más que ponga actualizar. En cambio, si es un gráfico dinámico y hace referencia a una tabla dinámica, listo. Si la tabla empieza a crecer, no importa. El gráfico toma los datos de ahí y después encima cuando actualizás toma todos los valores. Pero también puedo hacer un gráfico de una tabla cualquiera como la que tengo acá en este caso, que no la convertí en tabla dinámica. Vamos a borrar este gráfico dinámico. Sí, estoy agarrando todos los campos. Bueno, para hacer un gráfico dinámico, hacemos clic también en cualquier celda y vamos a insertar. Tenemos la parte de gráficos y tenemos gráfico dinámico. Venimos acá abajo, actualizamos el gráfico dinámico y nos aparece como si fuera también el tema de la tabla, como teníamos antes. Vamos a hacerlo de nuevo para que se vea mejor. Vamos a agregarlo en este. Les decía, hago clic en la celda, vengo a insertar gráficos dinámicos y acá puedo seleccionar todo el rango, como teníamos antes. Puedo hacer el gráfico en una hoja nueva. En este caso no me interesa que sea una hoja nueva, sino que sea una hoja existente. Perdón, no marque el rango. Puedo marcar el rango que dentro, escribirlo, o decir que yo quiero el gráfico que me lo haga, no sé, que empiece acá el gráfico. Vuelvo, le doy a aceptar, y ya me aparece lo mismo que como teníamos antes las tablas dinámicas. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir el ejemplo que está en el módulo. Lo saco de acá para que lo vea yo. A ver. El ejemplo que está en el módulo es el mismo que está en los ejemplos. Bueno, a ver qué campos agregué. Primero agarré la parte de años. En el ejemplo lo que hice fue que los años aparezcan como filtros. ¿Por qué? Porque yo que después quiero actualizar y puedo ver los años. Entonces ya puedo empezar a filtrar por el tipo de año que yo quiero trabajar. Después lo que hice fue agregarle un campo más que le agregamos
Dame un segundo que estoy viendo acá. Después lo que agregamos fue el valor de ventas. Tiramos ventas para hacer una suma de ventas. En principio este gráfico mucho no muestra. Arrancamos la parte de local para la parte de ejes. Ahí ya empezamos a mostrar un poquito más. Y tiramos también la parte de vendedor por encima de eje. Y ya vamos viendo. Ahora, si yo hiciera un gráfico solamente, hasta acá ya tendría el gráfico. No lo podría modificar. Acá está una de las ventajas que tienen los gráficos dinámicos. A mí no me gusta cómo se ve esto y puedo decir, no, mirá, la verdad que no se entiende. Tengo el vendedor así con el local. Lo quiero al revés, yo lo quiero por local y adentro por vendedor. Entonces automáticamente ya lo cambio. Y después digo, no, mirá, no quiero tener todos los años. Quiero filtrar y quiero que me muestre solamente la información de 2019. Lo marco. Le doy a aceptar y ya me cambia automáticamente el gráfico. A esto iba con el tema de que si trabajamos con gráficos dinámicos, con segmentadores y con tablas dinámicas, podemos ir armando un buen dashboard. Vean que yo puedo agregar acá mismo segmentadores, en base a puedo agregar segmentadores también al gráfico dinámico. Es un poquito más complicado de trabajarlo, pero si se fijan, estoy dentro del gráfico dinámico, agrego segmentadores y digo que trabajamos acá, local y vendedor. Entonces tengo el gráfico que voy a mostrar acá para mi jefe. Y quiero ver el gráfico que haga referencia a Gerson, a todos, a un local. Vean cómo la información va cambiando. En este caso, justamente cualquiera que filtre me marca una sola persona o algo. Pero bueno, acá Marcio, pero de un solo local. Puedo cambiar el tipo de gráfico igual si quiero, en el diseño. Recuerden que podemos cambiar hasta las formas, los colores y el tipo de gráfico que queremos trabajar. Los colores, si queremos que sea otro tipo de gráfico también. Entonces acá tenemos como para presentar varias cosas e ir modificando. Todo esto es lo que vamos a usar después para hacer un dashboard. Vamos a quitar los filtros porque no me devolvía nada. Pero bueno. Profe, ¿qué es un dashboard? Un dashboard es un tablero de control. Por eso ahí se lo dejé al final. Se usa mucho hoy en día y lo que decía, hay mucha salida laboral en lo que es tipo ciencia de datos o trabajar con datos en las empresas, porque muy poca gente sabe hacer esto. Por lo general, haces un informe mensual, depende, por ir a las logísticas o a algunas áreas de distribución, llaman lo que es KPI, que es ver los ingresos, las salidas, los movimientos que hubieron, todo, y nada mejor que mostrarlo con un tablero completo que tenga, por ejemplo, acá todas las ventas con los clientes donde fueron, una barra circular para ver la comparación con el mes anterior. ¿Qué más? También te puede servir como inteligencia de negocio. Vos tenés, no sé, trabajás en una empresa de calzados y llegando invierno se venden quizás muchas más botas para dama que tal otro calzado. Entonces vos ya haces inteligencia de negocio y vas mostrando por gráficos, mira, la verdad que esto se vendió muchísimo y esto no se vende nada. El año que viene, en invierno, esto no lo vendemos más. Y hacemos propaganda de Para tomar esto. decisiones. Claro, es toma de decisiones. De acá viene el concepto. Por eso yo les decía, veamos primero esto y a lo último hagamos un buen dashboard y ya empecemos a ver un poquito más allá, que es lo que hablar con Power Query, Power BI, que es todo inteligencia de negocios. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Les parece muy difícil esto? ¿Se animan a hacerlo? No, está bien. No, perfecto. Profe, ahí Bueno. ya le mandé en el chat el link, bueno, el link, no es el link, la captura de lo que me pasa a mí con Excel. Estoy preocupada porque no puedo realizar los ejercicios, o sea, la práctica no la puedo hacer.
Bueno, fíjate si lo puedes también compartir en el foro, así me queda. Igual ahora después lo reviso de acá, pero si lo puedes Sí, compartir en sí, el lo foro. compartí. Sí, Ah, sí. buenísimo. Entonces lo veo directamente del foro. Bueno, lo último que quería mostrarles era que tenemos acá. Al principio se lo dejé en modo de lectura para que vayan entendiendo un poquito. Cuando hablamos de tablero de control, justamente es lo que decía, es una herramienta de organización, control y análisis de información que permite reunir datos de manera visual para hacer un seguimiento de métricas claves y evaluar rendimiento de un proyecto, proceso o negocio particular. Eh, Esto más que nada a partir del 2010, pero bueno, entre los ejemplos dice que sirven para resumir, monitorear y analizar grandes volúmenes de datos, y se habla mucho de indicadores de clave de desempeño, que es el KPI, que usan muchos en las empresas. Después tenemos las características de un panel de control, hay que podemos tener personalizados, que sea visualmente atractivo, porque esto lo vamos marcando con la parte de gráficos, que sea práctico para entender y para desarrollar. Quizás trabajás en un área y a fin de mes tienes que siempre hablar con el gerente o algo explicándolo. Más vale le mostrás un par de gráficos, cómo están las cosas, los valores totales, un par de tablas dinámicas con las sumas, con los promedios y listo. Y después, acá tiene más o menos para ir pensando cómo podemos crear un dashboard desde cero. Primero tenemos que definir el objetivo del tablero en sí, qué datos vamos a incluir, qué métricas vamos a sacar. Después, crear la base en Excel. Entonces, si tenemos una planilla, como yo les mostré recién, con 2000 y pico de registros, listo, la creo en tabla y ya es una base de datos. Una tabla en Excel es una base de datos. Por más que no sea del todo óptimo, nos puede servir. A la par de esa tabla, de esa base de datos, vamos a crear varias tablas dinámicas. ¿Qué es lo que queremos informar? Las ventas, la región, los vendedores, el producto. Hacemos diferentes tablas dinámicas de lo que queremos mostrar. En algunos casos con campos calculados. Después crear los gráficos dinámicos. Podemos crear un gráfico de cada tabla dinámica si queremos. Después definir y destacar los KPI. Esto es lo que nosotros queramos tomar como algo importante, que es lo que vamos a la celda que deseamos destacar. Y a lo último, que esto conviene siempre a lo último, agregar la segmentación de datos y líneas de tiempo si quieren. O también los mini gráficos que les voy a pasar después. Se recomienda lo último la segmentación, porque la segmentación es un filtro. Si vos empezás filtrando y después querés hacer algo, se te va a complicar más. Pero si vos ya tenés una idea de lo que querés hacer, después le agregás los segmentadores. En los ejercicios que yo les dejaba, para que practiquen, tenemos acá una práctica con tabla. Esta tabla tiene bastantes registros, creo que tiene 150 o 250. Y acá pide convertir la planilla en tabla, luego agregar segmentadores si queremos, por cargo y sucursal, realizar un gráfico dinámico en la misma hoja. El gráfico, ármenlo como ustedes quieran, vayan jugando a ver qué les parece que quieren informar. Después crear una tabla dinámica en otra hoja, y en base a esa tabla dinámica, crear varias tablas dinámicas. Una que devuelva la cantidad de personas por departamento y sucursal, otra que devuelva la suma y promedio de sueldos por departamentos. Acá podemos incluir un segmentador si queremos ahí, porque tenemos 3 parámetros. eh, y uno que sea suma de sueldos por cargo, incluyendo un campo calculado llamado bono, que será el 25% de las sumas. Y después tiene uno parecido al anterior. Traten de armarlo. Me gustaría que esto no solamente lo hagan y que digan que lo hicieron, que lo compartan. Saquen alguna captura y lo suben en el foro o algo. Tratemos de la semana que viene, o subir archivos, la semana que viene, ver que ya fueron avanzando y en qué tuvieron dudas. Así ya, para cerrar la última clase, vemos bien armar un tablero y pasamos a lo que era Power BI, Power Pivot y Power Query. Está bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Les quedó algo en el tintero, algo que quieran revisar? ¿Les parece difícil esto? ¿Se les complica? Es complicado, pero se puede.
Para mí, para mi forma de pensar, es más complicado el tema de las funciones lógicas, por ahí las funciones matriciales. Esto es, traten de hacerlo a conciencia, prolijo, paso por paso, tómense el tiempo. Van a ver que una vez que hacen uno solo, ya los demás es solamente, ¿dónde estaba la parte de segmentador? ¿Dónde estaba? Porque acá la metodología para trabajar con tablas dinámicas, ojo, se los expliqué rápido tabla dinámica, el que nunca lo vio, trate de buscar, yo ya les pasé las clases grabadas anteriores, del anterior curso, vean la clase 4, que está en la parte de tabla dinámicas, y ahí está desarrollado más paso por paso todo lo que es tabla dinámicas. Traten de ver el video. Pero para que tengan en cuenta, es el prolijo solamente. Uno cuando hace una tabla dinámica, yo les mostré que le tiro los datos como los tire, el resultado va a estar bien. Ahora, a la vista puede quedar medio embarrado y que no se entienda. Entonces traten de buscar que quede lo más práctico posible. Y como les digo, hacen uno solo de esto paso por paso y van a ver que después es lo mismo, porque no hace falta ni siquiera pensar en los valores. No pensamos en los números que hay adentro, no pensamos en que tenemos que resolver mediante una fórmula, una función, tal cosa. No, solamente son filtros, autofiltros, gráficos que se van actualizando. Prueben de hacer un gráfico común y hacer un gráfico dinámico y vean qué es más fácil de actualizar, qué es más fácil cambiar. Profesor, una consulta. ¿A partir de qué versión de Excel se pueden hacer esos ejercicios? ¿O en cualquier versión? Los segmentadores creo que aparecen a partir del Office 2010. O sea, 2013, 2016. Y no sé si 2010 también lo tiene, pero sé que es a partir de 2010. Antes no estaba. Sé que en el módulo se los agregué eso. Pero bueno, Porque en el trabajo quise hacer el otro día, proteger algunas celdas y practicar con el trabajo te y cambiaba de lugar. no me daba la opción. Sí, No, sí. puede ser que te lo cambie de lugar, claro. ¿Qué más les iba a decir? Hay algo que se está usando mucho ahora, pero necesita sí o sí la versión del Office 2019, que es esta que puedes agregar mapas. Yo puedo agregar un mapa dinámico. Así como puse los países acá no, en el anterior. Una eh, consulta, profe. sí, Perdón. ¿Dejó algún link donde podemos descargar el Excel o ya lo teníamos que tener? creo que no se los pasé. Hagamos algo, a ver. Porque si nos pasa, me facilitaría un gran problema. A ver. Yo les voy a poner en el foro un link para descarga. Que lo descarguen de Mega. O algo, o de... Sí, un link de descarga les voy a dejar. No les puedo pasar yo el programa, pero les dejo un link para que descarguen y les explico más o menos. Y les dejo un link de YouTube para que lo vean paso por paso. Si ustedes buscan en YouTube instalador Office 2016-2019 online, les va a aparecer 4 o 5 videos. Busquen el más actualizado, el que les sea más fácil. Les va a dar un instalador que pesa algo de 12 megas, 15 megas. Se lo van a bajar comprimido, lo van a abrir, lo van a extraer. Antes de hacer eso, tienen que desactivar el antivirus, porque como viene con crack, si ustedes lo abren, lo va a tomar como un virus y lo va a borrar. Y Yo después no lo instalé instalan. antivirus en mi compu. No, pero igual ya a partir de Windows El 10, Windows ya trae por defecto, ¿no? claro, el Windows Defender. Sí, Vienen en la parte inferior, que tiene la parte de la hora y la fecha. Yo justo estoy compartiendo otra pantalla. sí, sí. Van ahí abajo y buscan la parte del antivirus y lo pueden ahí trabajar. A ver. Ahí va a aparecer lo que tienen que venir es acá y ver de desactivar momentáneamente el antivirus. Una Yo vez acá que lo descargamos. yo ya lo tengo desactivado hace rato, pero claro, cuando lo quieren editar, ¿por qué? Porque una vez que vos saques el archivo comprimido, te lo va a tomar como un virus porque hay un crack adentro. Ese archivito que pesa 12, 15 megas, te permite instalar desde el 2013 hasta el 2019, el que vos quieras. A lo sumo te puede llegar a faltar el paquete de idiomas, pero creo que está el español.
de última traten de instalarlo ahora y cualquier cosa la semana que viene lo vemos, o si tienen alguna duda, también ahí al foro. Ok. Pero lo instala online, así que pesa poquito y después te lo va descargando y ya aparece el Office cargado, todo. Es más, creo que este lo instalé ahí. Escríbanme ahí por eso digo, en el foro y yo les dejo ahí el link a YouTube, por lo menos, y el archivito donde lo pueden descargar. No se los comparto, pero les dejo donde está el video. Ok, profe. Perfecto. Buenísimo. Bueno, los demás, ¿alguna duda? Buenísimo, Adriana. Bueno, gente, practiquen y espero que puedan hacer unos buenos dashboards con este ejercicio, aunque sea para ir practicando. Y es más, me gustaría, hasta si ustedes, alguno que trabaja con planillas o algo, si se anima a hacer algo y lo quiere compartir, mucho mejor. Así lo vemos entre toda la última clase. Bueno, buen fin de semana. Nos vemos el jueves que viene, gente. Hasta Buen fin de luego. semana, profe. Hasta luego. Buen fin de, hasta luego. Fin de semana.